breve, os pido nada, un par de minutos cada uno, que, bueno, pues dada que la gente que nos está escuchando, mucha de esta gente, bueno, pues es demandante de empleo. Evidentemente, como bien habéis comentado, pues es un futuro incierto, es un futuro que vamos día a día e indudablemente, bueno, pues la gente tiene esos miedos, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar a nivel de perfiles profesionales. Quiero decir, bueno, pues si ese perfil va a cambiar, nuevas inserciones laborales, sobre todo inserciones de personas con riesgo de exclusión. Entonces, que nos contéis muy brevemente en un par de minutos cada uno cómo veis este futuro un poquito profesional y esa inserción de la que os hablo. Luis, si te parece, comienzas tú. Muy bien, pues hemos dicho, y se resume en un acrónimo en inglés que es VUCA. Estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Entonces, ¿qué trabajadores se necesitan en este mundo? Pues lo primero que pensamos nosotros y hemos aprendido es que la comunicación es muy importante, y personas con capacidad de comunicación, tanto para transmitir información como para escuchar. Y esto segundo es casi más importante que lo primero. Luego hemos hablado de adaptabilidad. Necesitamos personas capaces de adaptarse a este mundo y a las situaciones tan cambiantes. Hemos hablado de agilidad. Agilidad y compromiso, importantísimo. Hemos aprendido nosotros que para salir de las crisis hay que trabajar todos a una de forma integrada. A veces en las grandes empresas esto no siempre automático ni sencillo. Bueno, pues hemos mejorado mucho en ese aspecto gracias a la crisis, ¿no? Y creemos que eso es un reto también para los nuevos trabajadores. También la crisis nos ha puesto en manifiesto la importancia de la tecnología. Es decir, los trabajadores actuales tienen que ser amigos de la tecnología, no verla como un enemigo, y en especial las tecnologías de la información, sino como una herramienta utilísima que, bien utilizada, nos va a dar muchas satisfacciones, ¿no? Y nos va a permitir conciliar la vida laboral y familiar, y necesitamos personas equilibradas. Es decir, equilibrio en un sentido amplio de la palabra, que sepan controlar los riesgos, que no se asusten excesivamente. El miedo es bueno, pero no es cuando es extremo, es malo. Es decir, personas equilibradas. Y sobre la inserción social, deciros que nosotros siempre hemos estado implicados en estos aspectos, pues trabajando con la Fundación 11 a través de los convenios Inserta. Estamos trabajando con Econbes en distintas plantas, facilitando la realización de formación y prácticas para personas en riesgo de exclusión, y trabajamos también con la Fundación Anabella y estamos contratando mujeres para actividades de supermarketing que se van a ver además acentuadas en los próximos tiempos. Y nada más. Perfecto, Luis. Claro, conciso y bueno, pues muchísimas gracias por esa aportación. Pasamos el turno a Roberto de Embutidos de Cardeña. Cuéntanos un poquito esos perfiles que se van a demandar, así muy brevemente, en un par de minutos. ¿Qué crees tú? ¿Cómo se va a reconvertir esos perfiles? Bueno, a ver, como pequeña empresa, porque las pequeñas empresas hay más del 85% del sector del empleo lo genera la pequeña empresa. Ahí yo lo veo desde un punto de vista de la implicación, que es fundamental. O sea, aquel que quiera demandar un empleo puede lucir sus conocimientos. Hay mucha gente, muchas personas formadas, hay mucha formación, hay mucho conocimiento, pero falta implicación. O sea, es decir, venimos de una etapa de derechos, yo creo que los derechos laborales se han compensado perfectamente a lo largo de todos estos tiempos de atrás, pero ahora hay que ceder un poquito más los derechos por las implicaciones, es decir, el efecto aprendiz. El efecto aprendiz, llegar con humildad a la empresa y solicitar y darle a la empresa, en cierto modo, vamos a decir, en tu entrevista de trabajo, tu capacidad de implicación hacia la empresa. Hay mucha gente que cuando va a demandar un empleo dice, ¿cuánto voy a ganar?
Entonces hay muchas veces que lo que contratamos decimos qué es lo que, por qué te tengo que contratar a ti y por qué a ti y por qué no a otro, ¿no? Entonces, yo creo que se ganan muchos puntos con la implicación. No somos grandes empresas, y ya digo, insisto, lo que más contratan son las pequeñas. No tenemos tanta facilidad. A mí yo tengo una cosa que más me enorgullezca es hacer un contrato nuevo y, si es posible, fijo. Lo tengo muy claro. Pero cada día da más miedo y evidentemente da mucho más miedo porque la exigencia del contrato fijo al final te obliga a que la empresa está prácticamente, llegas a un momento, tienes muchas conexiones con tus trabajadores y hay mucho estrés. Entonces ahora mismo yo creo que hay que ceder. Como bien hemos hablado todos antes, es decir, la implicación de los trabajadores es el momento crítico e ideal porque los trabajadores ahora mismo están viendo precisamente que si ellos se implican tienen futuro. Entonces, el futuro pasa por la implicación del trabajador. De otra forma no la veo, por una sencilla razón. El modelo de trabajo ha cambiado, evidentemente antes podíamos exigir por nuestra titulación o por nuestros conocimientos y ahora podemos simplemente plantearnos decir cuál va a ser mi futuro. Vamos a ver muchos estudiantes en formación, licenciados, titulados, que no van a tener ocupación. Y vuelvo a insistir, vamos a pasar de una cuota de paro de 3 millones y a lo mejor rondamos los 5 millones de paros, es decir, que no va a haber empleo. El autoempleo va a ser muy importante. El autoempleo va a verse en sectores, por ejemplo, hablamos de la logística o la falta de oportunidad de, o sea, yo no digo tirarse con una bicicleta a la calle a repartir hamburguesas, pisar casa a casa, pero otras muchas cosas que no se están llevando ahora mismo. Por ejemplo, la logística de la distribución en los mercados. Todos los mercados han puesto la entrega a domicilio, todas las pequeñas tiendas tienen entrega a domicilio. Crear ese tipo de servicios por pequeñas furgonetas de transporte refrigerado, porque queramos que no, vamos a querer producto en casa. Y eso genera una oportunidad de negocio. Y esa oportunidad de negocio pasa por un pequeño autoempleo. Yo es un efecto, por ejemplo, tengo muy claro, yo tuve una experiencia de despedir a un repartidor porque he contratado a otro por mayor eficacia. Evidentemente, porque tenía más necesidad. Y entonces el que lleva mucho tiempo conmigo me dice, ¿y por qué a mí? Digo, porque no te has implicado. En este momento de estrés hay quien no se ha implicado en la empresa. Entonces, tienes que plantear, decir, bueno, pues si tienes una furgoneta, autoempléate, que yo te voy a echar una mano. Claro, dice, no, yo no me puedo autoemplear. O sea, no quiero, ¿no? Entonces, es mucho más fácil esperar que nos vengan las ayudas, las subvenciones, las prestaciones. Yo creo que tenemos que pensar que esto va a ser muy complicado en los próximos años. Y hay una palabra, implicación. No hay otra definición. Totalmente de acuerdo, Roberto, totalmente. Muchísimas gracias, Roberto, por esa visión. Pasamos a Beatriz Aguado de Gambastar. Cuéntanos en pocas palabras cuál es ese perfil y esas nuevas inserciones de personal con riesgo de exclusión, Beatriz. No voy a decir nada nuevo que no hayan dicho los dos anteriores, pero desde luego que el trabajo de las empresas sale con el trabajo de todos. Es que es así. Entonces, lo que estábamos hablando, implicación, adaptación y sobre todo también eficiencia en los trabajos. Es muy importante un aspecto que ha comentado Luis, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es fundamental porque no se pueden dar, bueno, igual depende el tamaño de las empresas, pues luego sí que se puede generalizar más, pero una de las bases también de nuestra empresa es analizar cada caso. Nosotros, a nivel de normas, hablabas de, pues de eso, de contratación de gente pues con algún riesgo de exclusión o con todo el tema también de adaptarnos para la conciliación familiar. Nosotros no tenemos normas generales, o sea, analizamos caso por caso. Me parece que eso es lo más importante porque luego las circunstancias que pasan en cada familia a veces son muy diferentes. Y nosotros podemos tener una visión de un tema y luego la realidad de otras personas pues hay que analizarlas desde su punto de vista. Entonces, pues bueno, esa es la suerte todavía en las empresas que todavía no somos excesivamente grandes en que podemos llevar ese control y ese acercamiento, ¿no?, a los trabajadores. Pero claro, obviamente es eso, o sea, lo que se les pide y por lo menos nosotros en general en Gambastar podemos decir que en estos momentos lo hemos tenido
una implicación y una adaptación máxima a la situación que estábamos viviendo. Y al final todo esto lo que conlleva es a gestionar el talento de las personas que trabajan en la empresa, que es muy importante, porque aparte de pedirles a los trabajadores, también ellos se tienen que ver reconocidos. Entonces, hay que jugar con esas dos cosas. Y yo no digo que esto sea maravilloso y que todo tenga que ser los mundos de Yupi, porque no lo es, porque es muy complicado, porque a mí una de las áreas que me parecen más complicadas de la empresa es la gestión de las personas, pero al fin y al cabo es eso, el trabajo sale con el trabajo de todos. Totalmente de acuerdo, Beatriz. Un trabajo en equipo, yo creo que al final Efectivamente. es esencial. Pasamos ahora con el turno de Raúl, de Hermanos Chico. Cuéntanos un poquito. Muy bien. Yo, bueno, pues un poco apoyando lo que ha dicho Beatriz y Luis y Roberto, creo que coincidimos en casi todo. Muchas veces a veces lo que no somos claros comunicando es qué actitudes necesitamos, porque casi todo lo que vamos buscando son actitudes. Y una que creo que va a ser vital, por lo menos en el corto plazo, es la responsabilidad. Hoy va a haber una situación de mucha gente que ha estado trabajando en teletrabajo, fuera en su casa, la soledad, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a que mucha gente en un centro de trabajo esté él solo, a veces cuando nos encontramos problemas de actitud en el trabajo decimos la soledad del granjero o la soledad del empleado que está solo. Esto a veces hay que cuidar porque dependemos mucho de la responsabilidad que le imponga a la gente. Responsabilidad que va incluso, antes hablábamos de los problemas que hemos tenido al comienzo de la pandemia, que eran dificilísimos, evitar que la gente se contagie, porque todos creo que estábamos preocupados por los riesgos. A mí me preocupa más ahora. Porque yo cuando venía un trabajador a mi casa y sabía que iba de casa a la empresa y de la empresa a casa, pues no tenía mucho miedo. Ahora tengo bastante más miedo. La responsabilidad de que el EPI se le ponga bien, la responsabilidad de que se dé cuenta que está trabajando con un compañero, que en un momento dado, si estamos en un entorno inseguro, le podemos contagiar o le podemos transmitir una cosa tan transmisible como es el virus. Y esto yo creo que es una de las cosas que vamos a tener que, junto con el compromiso, las otras actitudes, la responsabilidad interna de autoevaluarnos y decir, si no queremos tener problemas de futuro, necesitamos trabajadores en los que podamos confiar y que ellos mismos sean responsables de su propio trabajo. Totalmente de acuerdo, Raúl. Muchísimas gracias. Pasamos el turno a José Carlos Hernández, de Calidad Pascual. Cuéntanos un poquito tu visión de ese perfil, José Carlos. Bueno, pues yo opino lo mismo, parece que lo mismo de mis compañeros. Vamos a estar en una crisis, tanto económica como he dicho antes. El sector agroalimentario genera unos 500.000 de puestos de empleo en España, pero ahora mismo podemos tener entre 4.000 y 11.000 puestos de trabajo que pueden dar baja por pequeñas empresas que cierren. Eso va a ser muy importante. El tipo de personas que estamos buscando o que se van a buscar, lógicamente, son personas que tengan polivalencia, porque cada vez tenemos más claro que hay que tener polivalencia para no quedarnos con puestos, como decía el refrán español, con puestos y sin novio en algunos puestos de trabajo, por no tener. Agilidad y compromiso y sobre todo una rápida adaptación, lo que se va a pedir a las personas. Y va a haber en tecnología, va a haber una amplitud porque va a seguir el teletrabajo. No es que todo el mundo vayamos a estar teletrabajando, pero vamos a tener una época muy importante que vamos a estar combinando el acto presencial con el teletrabajo. Y luego, yo siempre pienso que estas crisis traen nuevas oportunidades y que hay que adaptarse a las nuevas oportunidades, ¿vale? Y sobre el trabajo de inserción de las personas de riesgo de exclusión, ya sabéis, como Cruz Roja, que trabajamos con 11, con Cruz Roja, bueno, con muchas asociaciones seguiremos trabajando, tanto para el compromiso de empleo como para ayudaros en lo que necesitáis, como en estas mesas, formación, para elaboración de currículos, como se tienen que presentar. Y no quería cerrar mi intervención sin volver a agradecer, y no a mis compañeros, sino a todos los compañeros de alimentación, la respuesta que han dado ante esta crisis y cómo han sabido poner
su liderazgo por delante desde el primero hasta el último para mantener el mercado tranquilo. Cada vez somos empresas más importantes y se nos tiene que reconocer. Y eso es gracias a todos nuestros compañeros que trabajan con nosotros. Y con esto nada más. Gracias. Nos unimos, José Carlos, a ese agradecimiento, creo que por parte de todos los españoles, de esa rápida respuesta de la industria agroalimentaria y tan eficaz, además. Gracias, José Carlos. Pasamos el turno a Victoria de Verdifresh, disculpa, que nos dé un poquito esa visión de los perfiles, Victoria. Bueno, a ver, Luis ha abierto esta tanda de preguntas y la verdad es que lo ha dicho todo. Flexibilidad, comunicación, agilidad, compromiso y ser personas equilibradas es fundamental. Mantener el estrés en ciertas situaciones, mantenerlo a raya. Multitarea. Y yo iría un poco más, ya que soy la última, a la penúltima, voy a focalizarme un poco en aquellas áreas de trabajo que creo que van a ser más importantes. La crisis nos ha enseñado que podemos formarnos a través de Internet. Hay millones de webinars, seminarios, que no es necesario ser presencial en la mayor parte de los casos, con lo cual eso también hace que sean económicamente más viables, porque están los gratuitos, lo puedes pagar, pero no te tienes que desplazar siempre a algún sitio a realizarlos, con lo cual hemos descubierto una eficiencia en la formación que yo creo que es bastante interesante. Vamos a aprovecharla. Entonces, realmente, si tú quieres formarte en algo, o sea, especializarte en algo que te complete como profesional, lo tenemos todo mucho más fácil. Creo que los temas que más se van a trabajar, o sea, que más se van a potenciar después de esta etapa, sería pues la seguridad alimentaria, por supuesto, relacionados con la industria alimentaria, o sea, luego están todos los demás. La parte sanitaria me imagino que va a tener un empujón brutal. Pero la seguridad alimentaria es vital para nuestro sector. Entonces, realmente las personas van a tener que aprender, han aprendido ya muchísimo, pues esto habrá que hacernos que seamos más fuertes en ese sentido. La industria 4.0 es la que nos va a dar eficiencia, eficacia, y es la que nos va a hacer llegar a esos productos con una relación calidad-coste mejor y a una invasión menor en el medio ambiente. Con lo cual, toda la parte tecnológica a nivel automatizaciones, electrónica, la formación relativa a la información, o sea, a la tecnología, o sea, TICs, ¿vale? Para hacer tanto teletrabajo como todo el control tecnológico de una empresa. Y la parte nutricional. Todos queremos ser ahora muchísimo más sanos a la hora de comer, queremos cuidarnos más. Hemos aprendido mucho también de esto, que no existen las dietas milagro, que hay que aprender a alimentarse, y eso también realmente creo que va a movilizar mucho el mercado la formación el acceso de la gente a esta formación. Y resumiéndolo todo, son personas implicadas, responsables, capaces de trabajar en equipo, con muchas ganas de aportar y aprender. Y con eso, todos a una, podremos llegar a un buen fin. Perfecto, Victoria. Muchísimas gracias por tu aportación. Por último, pasamos con Manuel Sadornil de Quesos de Sasamón. Cuéntanos un poquito brevemente esa visión de perfil. Manuel. Ay, no te oímos, Manuel. A ver, disculpa. Espera un segundito. Manuel, a ver, ahora. Sí, perfecto. Ahora sí, Manuel, te escuchamos. No, que hemos vuelto a perder. ¿Sabes lo que ocurre? Ahora. Dime, Manuel. No, le perdemos, no le escuchamos. No escuchamos a Manuel. No te escuchamos ni te vemos, además, Manuel.
No te escuchamos ni te vemos, Manuel. No sé si estas son cosas que pasan entre las conexiones y bueno, pues volvemos a lo que decíais antes. Nos tenemos que acostumbrar a esta forma de trabajar y del día a día y pasan estas cosas, ¿no? Lo que decía siempre la tele, cosas del directo. Pues es lo que estamos sufriendo nosotros ahora. Bueno, si os parece, Ahora se me oye. ¿Se me oye ahora? Mira, ¿Se me oye ahora? Manuel, no te vemos, pero te escuchamos. Nos conformamos con escucharte, Manuel. Venga, de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que están todo el tiempo llamándome por teléfono. Vale, estás atrás del teléfono. Sí. Bueno, Vale. en resumidas cuentas, que coincido con el resto de los compañeros que están aquí en la ponencia esta, pero lo que sí que yo haría un llamamiento, tenemos un verdadero problema a la hora de contratar personal, sobre todo en la zona rural. Y tenemos un problema ahora mismo que lo vamos a tener para el mes de octubre de desempleo. ¿Qué va a ocurrir? Que para el mes de octubre posiblemente lleguemos al 20 o el 21% de desempleados en España. ¿Cómo se puede corregir esta situación? Se comentó ya, o lo dije en el año 2008, cuando vino la crisis que empezó en octubre del año 2007, pero no se reconoció hasta junio del año 2008, cuando al señor Zapatero se le dijo: oiga usted, tenéis una gran crisis y la banca no tiene el músculo financiero que estáis diciendo. En concreto, que para evitar todo eso, a las empresas, con que nos den personal o podamos coger personal con los 2 primeros años sin pagar la seguridad social, ya que les corresponde pagar el desempleo al Estado o al INEM. Si nosotros nos comprometemos a tenerle, pues, fijo, se puede decir fijo, o no menos de 5 años, la seguridad social, esos 450, 480 euros que se está pagando, que en definitiva lo van a pagar con el desempleo, se crearían muchos puestos de trabajo y se evitaría esta catombe que va a venir y que lo vamos a notar a partir del mes de octubre. Por otra parte, nosotros personal de difícil riesgo, pues tuvimos uno que era sordo, se ha jubilado y ahora mismo no tenemos ninguno. Se trata de una empresa pequeña, una empresa que estamos todos los días con los empleados junto con ellos trabajando y que de alguna manera sí están involucrados y se sienten empresa, que es lo más importante. No tenemos el problema de una empresa grande que haya escaqueos. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, como el tiempo se nos está echando un poquito encima, voy a haceros brevemente 4 preguntas, ¿vale? Hemos cogido un poquito las preguntas que nos están haciendo las personas que nos están escuchando. Hemos cogido 4 preguntas, ¿vale? Disculpad que todas no podemos trasladarlas, entonces, brevemente 4 preguntas, las hago un poquito al aire, quien quiera participar de una forma muy breve. Que, bueno, pues sobre todo la idea va un poquito, nos preguntan qué previsiones habrá a corto o medio plazo de nuevos perfiles, es decir, nuevas incorporaciones de personal que nunca ha estado en esa empresa. Bueno, pues si hay posibilidades de abrir nuevas contrataciones en un corto o medio plazo. Quien lo lanza un poquito al aire, quien nos quiera contestar. A ver, ahora puedo contestar yo, luego puede intervenir quien quiera. Yo ahora mismo sabemos la incertidumbre que hay. Sabemos que hay muchas empresas y muchos locales todavía cerrados y muchas empresas en ERTE y no se van a poder realizar contrataciones, se van a realizar contrataciones muy específicas. Por eso yo decía que es muy importante el apoyo con políticas fiscales inteligentes, con el trabajo en conjunto de todos, con el diálogo entre entidades públicas, privadas y sociedad para sacar esto adelante, porque es de donde pueden surgir luego esas oportunidades de empleo. Siempre hay alguna oportunidad de empleo porque hay puestos específicos o puestos que hay que regenerar y esperemos que las nuevas oportunidades nos traigan nuevos empleos. Pero ahora mismo, la verdad, está un poco parada la cosa. Eso iba a decir, y esperemos que pronto, dentro de lo que cabe, evidentemente. Exactamente, se renueve todo. Yo aquí haría un comentario, una ampliación. O sea, yo creo que, bueno, si se va incrementando la demanda, yo creo que a nivel de planta, de las fábricas, sí que podemos necesitar una necesidad de personal. Y luego veo un problema que por lo menos a nosotros nos ha pasado es en el personal de oficinas. Nosotros teníamos
alguna incorporación nueva y con la obligación que ahora mismo tenemos o priorización que tenemos de hacer teletrabajo no podemos hacer la formación adecuada. Entonces, eso nos estamos encontrando. De hecho, nosotros tenemos alguna incorporación pendiente en oficinas que la hemos tenido que retrasar por eso, porque no podemos hacer ahora mismo una formación adecuada para esa persona y ese puesto. Y con la bajada un poco de ventas que ha habido, pues tampoco es la necesidad de manera inminente. Pero es muy importante ahora mismo, en ese caso, se pondría una diferencia. A nivel de producción depende más igual de la demanda que podamos tener y a nivel de puestos administrativos o ese tipo de puestos, pues hay un problema con el tema de la formación. Está claro, Beatriz, está claro. Nos pregunta también una persona que nos está escuchando, que después del caso de Alemania, que saltó ayer a los medios de comunicación en la empresa cárnica, ese rebrote, desde aquí tememos nuevos contagios a esa gran escala que veíamos ayer. Bueno, yo voy a contestar yo porque nos toca un poco de cerca, es el mismo sector. Hombre, hay que pensar que los mataderos y este tipo de industrias son súper intensivas en mano de obra. O sea, cuando hablamos, antes comentábamos al principio qué medidas hemos tenido que tomar. Nosotros hemos tenido que poner vestuarios en la calle, o sea, en los pasillos, no por poder dar 1,5 metros de separación al personal, o sea, era tremendamente difícil. Antes, cuando hablábamos de la responsabilidad, también es un tema que ahora vamos a tener que hacer mucho hincapié a la gente. Yo hago un llamamiento a todo el mundo, o sea, que seamos conscientes de que el virus, hoy hay más virus en la calle que lo que había en marzo. Habrá más gente asintomática, o sea, si creemos que podemos relajarnos y en este tipo de industrias, pues muchas veces se da con colectivos que luego se juntan y creemos que esto no va a pasar nada, pues es un problema. En el caso de Matadero, lo comentaban incluso que eran inmigrantes polacos que estaban viviendo en la misma casa, residiendo en la misma casa, o en centros de dormitorio, ¿no? Pero yo creo que esto va a seguir habiendo. Hasta que no tengamos una vacuna, no vamos a poder bajar la guardia y hoy toca en el caso de los mataderos. También es verdad que a nosotros como experiencia, como empresa, nos ha pasado que los test todavía no hemos cogido el hilo a que sean fiables y tenemos miedo a que en un momento dado no sepamos ni manejar los resultados. Está claro. Bueno, pues cuidado. Quiero también intervenir, si me permitís. Por supuesto. Pese a lo que a lo mejor a alguno se pueda creer, yo creo que las condiciones que tenemos en España son mejores que las que tienen en Alemania. Es decir, el tipo de contrato que hay en Alemania en esos sectores hace que, pues bueno, eso, trabajadores polacos, trabajadores del este, vivan en unas condiciones muy determinadas. Al menos en lo que yo conozco, o en mi empresa, esas situaciones no se dan. Y, por otro lado, como he dicho antes, nosotros estamos reforzando todas las medidas de higiene, no porque pensemos que dentro de la empresa haya riesgo, sino precisamente porque estamos viendo que fuera se están relajando los comportamientos y lo que queremos es llevar a la convicción de todos los trabajadores que se tienen que cuidar dentro, pero que también se tienen que cuidar fuera. Y por último, yo comentar una experiencia personal. Probablemente sea uno de los más veteranos, por no decir más viejos, que de los que estamos en la planta aquí de Burgos, ¿no? Si no soy el que más, estaré muy cerca. Y he de deciros que yo me he sentido mucho más seguro en la fábrica que en cualquier otro sitio de los que a lo largo de estos meses en los que he tenido que estar. ¿Por qué? Pues porque aquí cumplimos estrictamente los protocolos, son instalaciones que se limpian todos los días de forma muy, muy rigurosa, en fin. Y yo he venido a trabajar, os he de decir, sin ningún temor, es decir, al revés, pensando que aquí estoy mucho más protegido que en cualquier otro sitio. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Y bueno, tomamos nota, si no nos iremos a vuestras instalaciones.
bienvenidos. Las trasladaremos a las instalaciones de Campofrío de Burgos. Por último, vamos a hacer una última pregunta. Hablábamos de las nuevas tecnologías, de los nuevos perfiles. ¿Creéis que la digitalización está ahí, digamos, el futuro de esos nuevos perfiles, de ese nicho de empleo, por decirlo de alguna forma? Lo lanzo al aire. ¿Sí o sí? No. Yo ya no digo nada, sí o sí. Yo ya ahora le dejo a Victoria. Sí, a ver, yo lo he comentado en la respuesta anterior, que he dicho que realmente es el momento de tomar impulso y dedicarnos a hacernos más eficientes a través de la digitalización en todos los ámbitos, no solamente en el productivo, y que esto va a generar nuevos empleos, entonces, y empleos de mayor calidad que los que pueda llegar a destruir. Con lo cual, creo que es el futuro, sí o sí. Hay que dar un poquito de importancia a la gente, no tanto demandantes de empleo como persona que está trabajando, esa formación que muchas veces cuesta tanto hacer o que muchas veces nunca hay tiempo y quizá ahora es el momento, ¿no? de poder incentivar un poquito esa formación para esas nuevas tecnologías, ¿no? Quizá. Pues por nuestra parte no hay nada más. Por mi parte agradecer, como he dicho al principio, por supuesto esa experiencia impagable de todas estas grandes empresas que hoy nos han acompañado, que tenemos la suerte de contar en nuestra provincia de Burgos con todas ellas. Gracias por esas aportaciones, gracias por esa rapidez en respuesta, gracias por alimentarnos durante todo este tiempo de una forma tan segura y tan rápida. Y por mi parte, nada más, doy paso a María José Cruz Roja para finalizar el acto y de verdad muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias y ánimo a todos y a todas. Bueno, pues estamos en tiempo, Muchas gracias. Hemos sido muy ajustados en las intervenciones. De verdad que ha sido un gustazo escucharos a todos, compartir todas estas experiencias. No todo es tan bonito ni tan dulce como pensábamos, pero es cierto que me queda la sensación de que poniendo mucho esfuerzo y trabajando todas las empresas a uno, esto sale para adelante. Además, en un momento en que otros compañeros vuestros, todo el tejido empresarial, todo el empresariado está en estas mesas de debate también con la COE, que hayáis querido compartir con las personas más vulnerables, con estas personas que llevan mucho tiempo, muchos meses buscando trabajo, buscando un encaje en un mercado laboral cada vez más complejo, más intenso y ahora con una enorme competencia, que vosotros hayáis querido compartir vuestra experiencia y vuestros logros con todos ellos, de verdad que es de agradecer. Así que, de verdad, estamos muy, 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 muy contentos de esta primera mesa. Haremos alguna más y os esperamos que sigáis alimentándonos y fuerte la empresa burgalesa. Seguro, seguro, seguro que vamos a dar mucha envidia a otros territorios porque hemos sido capaces de unir a lo mejor del empresariado burgalés. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.